Vamos a ver un ejemplo de un indicador global de productividad que es muy utilizado en industria automotriz, metalmecánicas y aquellas que principalmente tienen preponderancia de uso de maquinaria sobre la mano de obra. Vamos a hablar entonces del Overall Equipment Effectiveness, de sus siglas en inglés OEE, que es un indicador muy utilizado principalmente por multinacionales que tienen distintas plantas alrededor del mundo, y con este indicador pueden comparar la performance de las plantas. Y por otro lado es un indicador que es muy interesante su análisis porque incorpora varias variables juntas en un único indicador, eh, que son interesantes para poder llevar el control de la producción. El OEE, también llamado Eficiencia General de los Equipos, de su traducción, sirve para medir la eficiencia de la maquinaria industrial. O sea, es un indicador pensado para medir la eficiencia de los equipos, aunque también sirve para medir puestos de trabajo de manufactura. La principal virtud que tiene comparado con otros ratios de medición es que mide los principales parámetros fundamentales de producción: la disponibilidad, el rendimiento y la calidad, todo en un único indicador. Bueno, vamos a ver entonces cómo se calcula el OEE, y para ello vamos a analizar los tres parámetros que los componen. El primero es la disponibilidad. La disponibilidad nos da una idea del tiempo que se ha planificado que funcionen los equipos y el tiempo que realmente estuvieron funcionando esos equipos. Es la relación entre el tiempo de operación y el tiempo planificado de operación, que esa sería la forma de observar este indicador. El tiempo planificado de operación es el tiempo disponible del año, por ejemplo, si estamos tomándolo respecto a un ratio anual. Serían los días del año que se puede trabajar, que está disponible de trabajarse. También tiene en cuenta si trabajamos un turno, dos turnos o tres turnos por día. Se restan los fines de semana que no se trabajan, los feriados, los mantenimientos programados, el tiempo que se utiliza para el almuerzo, todo lo que podemos incluir como paradas previsibles o planificables. Esa sería la fórmula de la disponibilidad: tiempo de operación sobre tiempo planificado de operación por 100, para que nos dé en un número porcentual. Y las pérdidas que influyen en que este indicador de disponibilidad no llegue al 100% son pérdidas que tengan que ver con el tiempo productivo por paradas y averías, y pérdidas de tiempo productivo debido a configuración y ajustes, que son los que atentan contra el tiempo que uno tenía planificado utilizar para producir y lo está utilizando en estas pérdidas. El segundo factor que incide en el OEE es el rendimiento. El rendimiento nos va a relacionar la cantidad de piezas realmente entregadas o producidas sobre la cantidad de piezas que se planificaron entregar o producir en ese mismo periodo. El número total de piezas planificadas surge de hacer el cociente entre el tiempo de operación realmente utilizado sobre el ritmo de la línea. Eso nos da la cantidad de piezas que se pudieron hacer al ritmo normal de trabajo en el tiempo disponible de operación. La fórmula es sencilla, también multiplicada por 100 para que nos dé un valor porcentual.
Y las pérdidas que causan las disminuciones en el rendimiento son pérdidas de velocidad en la línea por pequeñas paradas, cuando hay pequeños intervalos, pequeñas interrupciones en el funcionamiento de la línea, que provocan una acumulación de pequeños tiempos que se van sumando y generando una pérdida mayor. Y pérdidas de velocidad porque la línea trabaja a una velocidad menor. O sea, puede ser tanto por paradas como por reducción de la velocidad. El tercer factor que conforma el OEE es la calidad. La calidad la vamos a medir como la cantidad de piezas buenas que podemos obtener dividido el número total de unidades que se hubieran producido con esa misma cantidad de tiempo al ritmo que se trabajó, pero que finalmente nos dio un número menor. O sea, la diferencia entre el número total de unidades y el número de unidades conforme es la cantidad de piezas que fueron enviadas a scrap o fueron separadas como piezas no conformes. El indicador es idéntico a los anteriores, multiplicado por 100, y las pérdidas que causan la disminución de la calidad son rechazos cuando se pone en marcha la línea de producción, por ejemplo todos los días, a la mañana al arrancar, o cuando hay un cambio de modelo, y las pérdidas por rechazos en producción directamente porque están saliendo mal mientras se están fabricando. Estos tres indicadores son muy importantes en la vida de una planta. El primero tiene que ver con el aprovechamiento del tiempo disponible, la posibilidad de aprovechar el tiempo que tenemos para producir y aprovecharlo realmente en producir y no utilizarlo en otras cosas. El segundo tiene que ver que podamos mantener el ritmo establecido de producción, que no tengamos pequeñas dificultades o bajas de ritmo de producción por errores durante el proceso. Y por último, la calidad, que es muy importante, que no se tengan unidades perdidas en el proceso, y por eso los tres factores son muy importantes para establecer el funcionamiento de una línea de producción. Por lo tanto, el cálculo del OEE va a ser simplemente el resultado conjunto de rendimiento, disponibilidad y calidad multiplicados entre sí, y eso nos va a dar el valor del OEE. O sea, podemos tener los tres indicadores por separado o incluirlos en uno solo, como es el OEE, que engloba la posición de todos los números. El OEE se lo clasifica internacionalmente en función de los porcentajes que se obtienen con el uso de la planta. Entonces, vamos a clasificar a las líneas de producción de acuerdo al nivel de excelencia al que han llegado, dependiendo el número del OEE. Cuando el OEE es menor al 65% es inaceptable. Seguramente la planta está teniendo importantes pérdidas económicas, no es competitiva, hay que corregir muchas cosas en una planta cuyo OEE es menor al 65%. Cuando el OEE está entre el 65 y el 75% es regular, tiene baja competitividad, puede ser que esté en un proceso de mejora. En ese caso es aceptable. Cuando hay una planta que está en esta posición, es aceptable porque hay un proceso de mejora y se espera que en un futuro cercano se salga de esta zona de regular. Luego, entre el 75 y el 85% es aceptable. Se tiene que continuar con las mejoras para llegar a una excelencia, pero aún con competitividad baja,
se puede mantener la empresa en funcionamiento relativamente estable. Ya entre el 85 y el 95% estamos hablando de empresas con buena competitividad que están entrando en valores mundiales, de clase mundial, así se los llama, valores de clase mundial, y están en vías de ser empresas de excelencia en cuanto a la producción. Y por último, aquellas empresas cuyo OE es superior al 95% ya están con la excelencia competitiva, valores mundiales, y su performance es ideal. Ahora vamos a ver un ejercicio de aplicación de el ratio OEE. El interés que yo tengo especial en esto es que nos permite trabajar muchos de los conceptos que tenemos que desarrollar durante la unidad de procesos, los está incluyendo en un único ratio indicador. Vamos a ver entonces un ejemplo de aplicación de este indicador. Y acá tenemos el planteo del problema, ¿no es cierto? Una línea de ensamble que durante un año ha realizado su producción, nos da los valores del tiempo planificado de operación, el ritmo de la línea, la cantidad de piezas planificadas para esa operación y que está trabajando en 2 turnos de 8 horas. Con esos datos podemos obtener los ratios productivos estándar. Pero como han ocurrido situaciones normales, como en cualquier empresa, durante la operación van apareciendo inconvenientes, tenemos que ver cómo eso afectó los parámetros que hacen que disminuya el OEE. Entonces nos encontramos con una falla de herramental durante 40 días hábiles que hizo disminuir el ritmo de producción, que era de 103 piezas por hora, lo hizo disminuir a 86 piezas por hora. Este problema de reducción de ritmo o de velocidad, obviamente va a afectarnos en el indicador de rendimiento. Después dice que en el mes de mayo, por un problema con las materias primas, hubo un descarte de calidad y en junio, debido a que justamente por este problema hubo inconvenientes con la maquinaria, hubo que perder 3 días para reajustar la maquinaria por el uso de esa materia prima defectuosa. Acá tenemos el problema de las materias primas, nos hizo un descarte, así que ahí tenemos un problema de calidad, pero lo que ocurrió en junio, debido al reajuste de la maquinaria, nos está haciendo afectar la disponibilidad, porque hay 3 días que estaba planificado usarse y no se han podido usar. Luego dice que en el mes de agosto hubo un reclamo salarial con quite de colaboración. La gente quitó la colaboración de 10 minutos por hora durante 2 semanas. Eso representa 10 días hábiles trabajando de lunes a viernes. Obviamente, estas son pequeñas paradas que han afectado al rendimiento, entran dentro de la categoría de pequeñas paradas. En el mes de octubre se agregó un feriado puente y por las elecciones que hubo no se trabajó un lunes, así que también se perdieron 2 días más. En este caso afectan también a la disponibilidad. Por último nos dan el dato de la cantidad realmente entregada durante ese año para poder calcular el OEE de la operación. Vamos a ir analizando los incidentes de a uno. Primero tomemos el incidente de febrero, que durante 40 días hábiles hubo una falla en el herramental que hizo que trabajaran a un ritmo más lento.
que obviamente afecta al rendimiento. Si no hubiese estado este problema, se habrían fabricado en esos 40 días, trabajando a 2 turnos de 8 horas, 16 horas por día, y al ritmo normal de 103 unidades por hora, se habrían conseguido 65.920 unidades. Como en realidad se trabajó a 86 unidades por hora, la cantidad realmente obtenida fue de 55.040 unidades. O sea que la diferencia entre estos dos valores es la cantidad de unidades perdidas que ocurrieron en este inconveniente. Vamos a analizar ahora el problema que ocurrió en el mes de mayo y junio. Habíamos dicho que el problema de mayo afecta a la calidad, por lo tanto, ahí dice que se descartaron 14.230 unidades directamente, no hay que hacer ninguna cuenta. Y en junio sí afectó a la disponibilidad porque se perdieron 3 días. 3 días de trabajo, trabajando 2 turnos de 8 horas, nos da 48 horas perdidas por el problema este de la calidad de la materia prima. Si analizamos entonces lo que ocurrió en el mes de agosto debido al reclamo salarial, que fue una baja en el rendimiento por estas pequeñas paradas de 10 minutos, si hubiésemos hecho a ritmo normal, habríamos conseguido 16.480 unidades en ese tiempo. Pero como se trabajaron 50 minutos de los 60 minutos disponibles por hora, vamos a tomar esa proporción y en realidad lo que se obtuvieron fueron 13.733 unidades. O sea que tuvimos una pérdida de 2.747 unidades por esta quite de colaboración del gremio. En el mes de octubre, el feriado puente agregado y el día lunes perdido por las elecciones afectan directamente a la disponibilidad y ahí se perdieron por 2 días 32 horas más de disponibilidad. Vamos a ver entonces todos los efectos que estuvieron sobre la disponibilidad. Se perdieron 32 horas más 48 horas por los dos efectos. El tiempo de operación va a ser el tiempo de operación planificado, que era 3.808 horas, y a eso le restamos las 32 y las 48 horas que perdimos por estos defectos de disponibilidad. Con eso podemos calcular la disponibilidad y nos da que es del 97,9%. Hacemos lo mismo con el rendimiento, que se va a ver afectado de la siguiente manera. Por el problema gremial habíamos perdido 2.747 unidades. Por la disminución del ritmo que tuvimos por el problema del herramental, 10.880 unidades. Quiere decir que como el número total de piezas depende de las horas trabajadas, nosotros trabajamos realmente 3.728 horas, que fue lo que obtuvimos en disponibilidad. Multiplicado por el ritmo de 103, nos da 383.984 unidades para todo el año. Quiere decir que el número total de unidades que se produjeron va a ser el número posible de unidades en el tiempo que se trabajó, que era 383.984, menos la suma de las dos pérdidas que tuvimos de rendimiento. Ese número nos da 370.357 unidades.
Si calculamos entonces el ratio del rendimiento, nos da 96,45%. Por último, vamos a ver cómo quedó afectada la calidad. En mayo teníamos que se descartaron 14.230 unidades, que eso es dato, pero ocurre que la cantidad entregada, que también es dato, fue de 345.500. Por lo tanto, si se habían trabajado 370.357 unidades en el periodo y le restamos la cantidad que se descartó, nos da un número que no coincide con las 345.500 unidades. ¿Qué quiere decir? Esa diferencia que hay entre esos dos números son 10.627 unidades que no fueron declaradas como scrap. O sea, ahora el indicador nos está mostrando que además de que hubo una desmejora en la performance de la planta, encontramos con que aparecen piezas que no fueron declaradas como scrap porque no están entre las entregadas y tampoco en las que se habían declarado originalmente. Por lo tanto, vamos a tomar como cantidad de piezas buenas entregadas, producidas, 345.500 unidades. El indicador de calidad nos va a quedar 93,29%. Nos queda ahora calcular el OEE y para eso hacemos la multiplicación de los tres parámetros que hemos obtenido y el OEE nos da 0,88. O sea que estamos en un 88% de la categoría de la performance de la empresa es buena. De esta manera se trabajan los registros para obtener el OEE. Pero hemos podido ver además cómo a través de utilizar este indicador pudimos ver también unas diferencias que no estaban siendo explícitas en el enunciado, pero cuando empezamos a aplicar las fórmulas quedaron al descubierto. Con esto tenemos una aplicación sencilla de una herramienta que se utiliza para medir productividad en las plantas.